Buenas tardes a todos y todas, como dicen los políticos y los periodistas. Luis Alberto, voy a contar como me gusta hacer, porque la mayor parte de las personas que yo invito a este curso, que se llama Foro de Arquitectura y Urbanismo, si te acordás, Luis Alberto, eh, son, yo diría que amigos y amigas míos. Luis Alberto, yo lo conocí hace muchos años, él es arquitecto, es graduado primero de una universidad privada en Costa Rica, luego se fue a hacer una maestría a la Universidad Católica de Chile, que seguro ustedes saben tiene una de las grandes escuelas de arquitectura, en mi opinión, del mundo, de lo mejor. Y luego, bueno, ha hecho una serie de estudios de posgrado y ya yo no sé si ya te dieron la maestría en la UBA o estás No, en no, eso. estamos trabajando la tesis todavía. Bueno, está haciendo una maestría y yo creo que eso está en el currículum aquí en la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que ustedes saben también que es una de las grandes escuelas de arquitectura. Yo la admiro muchísimo desde hace muchísimos años. Tengo buenos amigos que enseñan ahí eh, y de los mejores arquitectos de argentinos y muchos de ellos del mundo son graduados de la UBA, ¿verdad? Así que bueno, Luis Alberto tiene ese privilegio de haber estudiado en buenas escuelas. Y lo conozco desde, yo no me acuerdo, de haber sido como 2004, será por ahí, ¿verdad, Luis Alberto? No, hombre, desde el 97. Ah, desde el 90, la carajo, vean la memoria, vean lo que pasa cuando uno tiene más de 30 años. Ya hace mucho tiempo, pero eventualmente lo invité a que fuera profesor en la escuela que yo fundé, que ya ustedes saben algo de eso. Y ahí estuvo varios años. Además, conversamos muy a menudo de muchas cosas y él se ha dedicado a la investigación. En Costa Rica hay pocos investigadores en arquitectura, Luis Alberto es uno de ellos, y escribe en algunos medios muy importantes. Voy a leer algo del currículum de él, aparte de lo que ya les dije, denme un segundito. Bueno, entonces, Luis Alberto es graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica, que es la primera universidad privada fundada en Costa Rica. Además, tiene entonces maestría en arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como les dije. Posee estudios de posgrado en urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y actualmente es candidato a tesis, la maestría en proyecto arquitectónico de la Universidad de Buenos Aires. Todo eso ya se los conté, porque me lo sé de memoria, pero aquí está. Dirige el emprendimiento Domas Art, documentación de arquitectura contemporánea que difunde obras de arquitectura y el saber disciplinar de arquitectos costarricenses y latinoamericanos. Y yo tengo que decir que yo he sido víctima de Luis Alberto en algunas ocasiones. Es profesor universitario e investigador en arquitectura para la Universidad Internacional de las Américas. Anteriormente fue profesor en la Universidad del Diseño, como ya les conté. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación eh, Oficis Patrimoni de Cataluña, España. Es miembro y fundador de la Comisión Editorial y de la Comisión de Investigación del Colegio de Arquitectos, ganador de mención al premio en la categoría de difusión de la arquitectura y urbanismo 2020 por la Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos. Ha publicado 4 monografías de arquitectura y decenas de artículos de investigación y profesionales en múltiples revistas de América Latina y España. Ha sido árbitro evaluador externo para la revista The Arc de la Universidad de Los Ángeles en Colombia y revisor externo de la revista Arquis de la Universidad de Costa Rica. Fue miembro del consejo editorial de las revistas Estudio 505 de Nicaragua, Arquitectón y Habitar de Costa Rica. Es colaborador y miembro del comité científico de la revista BAD y del blog Veredes Arquitectura y Divulgación de España, además de colaborador y miembro del fundador de la Revista Internacional de Arquitectura Mondo Nostrum, una empresa eh, que lanzamos como 13 personas. Bueno, termino, porque si no la charla la voy a dar yo solo con tu currículo. Eh, y bueno, es actualmente editor de la revista editorial del Colegio de Arquitectos. Participó como profesor visitante en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México.
Fue becario de la Red de Entrenamiento Universitario para el Desarrollo Urbano Sostenible del Young Postgraduate Researchers de la Unión Europea. Trabajó en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería y en la Dirección de Administración de Proyectos de la Caja Costarricense del Seguro Social en el área de diseño por 15 años. O sea, es un experto en diseño de hospitales y clínicas, en este caso públicas, aunque estoy seguro que ha participado en unos proyectos privados también. Eh, Ha colaborado con los arquitectos Oscar Niemeyer en Brasil, Horacio Torre en Chile, Alberto Liner, que es un arquitectazo costarricense ya bien mayor, y Rafael Felo García, los dos ya maestros de muy buena edad. Así que eh, adelante, Luis Alberto. Primero, muchas gracias por haber aceptado la invitación y es un gusto tenerte con nosotros esta tarde. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir ideas con estudiantes y colegas de distintas universidades. Estoy convencido que la aproximación teórica de una concepción de la arquitectura para el presente siglo exige tener en cuenta aquellos aspectos vinculados a la relación entre el hombre y su medio, ya sea natural o artificial. Por lo tanto, no se trata de entender al edificio como un objeto aislado de su entorno o de estudiar únicamente la interacción del sujeto con el espacio. Es más que eso. Es entender que el edificio, el espacio, el sujeto, la naturaleza son parte del mismo sistema, de donde todas las partes están relacionadas entre sí. Tengo entendido que esta es como una clase de teoría y las teorías, a mi modo de ver, tienen la misión de seguir construyendo nuevas interpretaciones a partir de sus planteamientos. Y es que tras los repertorios de formas existen siempre implicaciones éticas, sociales, políticas, económicas, culturales y lo que ustedes quieran. Es decir, que existen relaciones entre las formas y las teorías y que cada posición formal remite a su vez a una concepción del mundo, del tiempo, del sujeto y del objeto. Por lo tanto, corresponde al discurso del arte, la arquitectura y el urbanismo interpretar los objetos creativos de la manera más contextualizada posible, preferiblemente como sistemas de elementos que tienen relación con las diversas concepciones del sujeto y del tiempo. Digo esto a manera de introducción porque me parece que lo que vamos a ver hoy es de alguna manera, como una visión integral, sistémica, de cómo ciertas arquitecturas han sido entendidas a través del tiempo en su relación con la ciudad y con las personas, y cómo podemos aprender de esas arquitecturas y de esos periodos históricos para construir teoría. Entonces, esto que vemos aquí es para mí uno de los primeros lugares realmente creados para lo que se podría entender como la atención médica. Serían los templos helénicos dedicados al dios Asclepio, que de hecho se llaman Asclepiada. ¿Ustedes habían oído hablar de Asclepio? Seguramente no. Tal vez por eso los romanos le cambiaron el nombre a Esculapio, porque es bastante más fácil de recordar. Asclepio o Esculapio, según la leyenda, que es esa escultura que se ve ahí, que de hecho el báculo con la serpiente es el símbolo de la medicina a nivel mundial. Según la leyenda, aprendió a curar de los centauros y elaboraba remedios y en poco tiempo llegó a tener una gran habilidad y conseguía no solo curar a los enfermos, sino que también resucitaba a los muertos. Entonces Zeus, ante las protestas de Hades, quien era el dios del mundo subterráneo, fulminó a Asclepio con un rayo. Todo esto suena como muy fantasioso, pero en realidad, a pesar de la historia fantástica, Esculapio es un personaje que está a medio camino entre las leyendas y la historia.
Por ejemplo, Homero cuenta en la Ilíada que Esculapio existió y que de hecho vivió en la ciudad de Tesalia en el siglo XII antes de Cristo y describe que incluso participó en la guerra de Troya junto con sus hijos Podalirio y Macaón. Sófocles le dedicó un himno y las últimas palabras de Sócrates fueron para él. Numerosos emperadores como Alejandro Magno, Marco Aurelio y Juliano eran fieles de Asclepio. La historia reconoce a Asclepio como el gran predecesor de la llegada de Hipócrates, considerado el padre de la medicina. Más adelante retomaremos a Hipócrates. Esto que vemos aquí es el famoso templo en Epidauro, dedicado a Asclepio, y es donde se origina su culto. Es un santuario de sanación donde estaba prohibido morirse. Así lo dicen los mensajes en el edificio. En estos sitios, la gente era atendido por personal que podía o no estar capacitado, aunque en esa época, en realidad, había muy pocas enfermedades que se podían curar, por lo que los médicos procuraban más bien como meter a sus pacientes en algún tipo de trance que le llamaban encoimesis a través de drogas como el opio. La terapéutica en esos años se basaba principalmente en purificaciones, interpretación de sueños, sugestión, curas físicas, curas dietéticas, o sea, te cambiaban el alimento para ver si funcionaba de otra manera, y curas climáticas. Te sacaban a solear, te guardaban, te llevaban a lugares húmedos o a lugares secos. Más adelante vamos a retomar un poco esto. Eso es lo que se conoce como medicina psicosomática. A ver, ¿qué es medicina psicosomática? Haciendo como un paréntesis, es una orientación terapéutica que define que los conceptos biomédicos, psicológicos y sociales son segmentos de una misma actitud clínica. El propósito de la medicina psicosomática es comprender la influencia que las emociones ejercen sobre el cuerpo y sus afecciones. Por lo tanto, la medicina psicosomática estudia los fenómenos psicosomáticos, así como también las relaciones sociales, psicológicas y de comportamiento vinculadas con procesos físicos y estilos de vida de las personas. O sea, la enfermedad y la cura son parte de un todo y que todas las partes están relacionadas entre sí. Bajo esta premisa, la arquitectura puede tener una fuerte influencia en la enfermedad o la salud de las personas, o al menos eso era lo que creían los griegos y los romanos. Grecia nos dejó muchas cosas, y tal vez una de las más reconocidas son sus templos, pero si los analizamos fuera de los temas meramente arquitectónicos, temas, digamos, incluso climáticos, vemos que tenían luz y ventilación natural, tenían vista, usualmente estaban en la cima de montañas o viendo hacia montañas, porque tenían alguna vista relevante, eran de forma alargada, lo que ayudaba al soleamiento y a la propia ventilación de los espacios. Las circulaciones eran claras, el zócalo porticado es un referente interesante, el espacio central era mayor altura, entre otras cosas. Me parece un referente interesante a tomar en cuenta, lo mismo que las ciudades griegas. Grecia propone una modificación de la ciudad al punto de que la convierte en estado. Aquí hacen su aparición elementos de la comunidad que están en colaboración en la toma de decisiones y aparece el símbolo de todo esto que es el ágora o la plaza pública, que es donde se desarrollan las tareas políticas, administrativas y sociales. Era básicamente un zócalo porticado o una plaza franqueada, si se quiere, que es lo que se ve a la derecha. Como vemos, las ciudades griegas tenían la posibilidad de que los espacios centrales, cívicos, culturales, eran centralizados,
los barrios residenciales quedaban bastante accesibles, entonces de alguna manera todos los ciudadanos podían llegar en poco tiempo a participar de la vida social. Y estaban llenos de plazas, y estaban llenos de calles públicas y espacios públicos donde todos podían circular. Sin entrar en mucho detalle, las polis griegas tenían mucho espacio público con esta connotación política, por lo que se garantizaba que todos podían estar, siempre y cuando todos fueran ciudadanos, ¿verdad? Además, estos espacios se ubicaban centralizados para que todos pudieran llegar. El concepto de plaza porticada que vemos aquí es el que exportan a las casas griegas, que básicamente se convierte en la plaza del Ágora en un patio mucho más pequeño que permite la iluminación y la ventilación interior. Vemos el valor que le daban a este espacio al analizar que las estancias, las que están en celeste, las estancias de los dueños, están todas alrededor de los patios y las habitaciones secundarias, las bodegas y los servicios estaban alejadas del patio. O sea, el patio tenía una relevancia que era para los espacios relevantes. Eso nos lleva un poco más adelante a Roma. Los romanos, como bien eran prácticos y organizados, tenían hasta cañerías, usualmente de cerámica, terracota o plomo. Dicho sea paso, esta última probablemente mató más gente que a los bárbaros. Eh, Ellos las usaban como cloacas de aguas negras o como tuberías de agua limpia. Los romanos también tenían inodoros porque la ley romana prohibía por salubridad que la gente hiciera sus necesidades en la calle. Además, recogían y hasta compraban la orina que la aprovechaban en las lavanderías por su alto contenido de amoníaco. Había otras obras que tenían también que ver con la buena salud de los ciudadanos romanos, como las termas y los acueductos. Uno llevaba vapor y aguas termales y el otro agua limpia, muchas veces a grandes distancias. Entonces, las ciudades romanas no mezclaban las aguas negras con las viviendas, tenían la posibilidad de separar los desechos, tenían tanques sépticos, tenían tanques de agua, tenían agua caliente y agua relativamente bebible o potable, a pesar de las distancias. Los romanos toman el centro neurálgico de los griegos, el ágora, que era el lugar donde los ciudadanos se ponían de acuerdo y tomaban decisiones, y lo sustituyen por la basílica, que es un edificio administrativo donde no son los ciudadanos los que toman las decisiones, sino la autoridad romana, ¿verdad? Pero conceptualmente sigue siendo un espacio central franqueado por columnas. Los romanos a este espacio central lo echan, pero lo ventilan y lo iluminan de manera cenital. Además le agregan una característica muy romana que es la monumentalidad. De hecho, Luis Kahn escribió el ensayo Monumentalidad, incluso antes de ser famoso, y en él dice que para él esta condición de monumentalidad es inherente de la construcción, transmite un sentimiento de eternidad y se tiene o no se tiene, porque no se puede agregar en las obras. Kant dijo al respecto que los techos de las termas romanas tenían 40 metros de altura, que los romanos sabían que a 2 metros lo podían haber resuelto, no pasaba nada, pero también entendían que el hombre a 40 metros del cielo es muy diferente al que está a 2 metros. De ahí que ellos buscaran la monumentalidad, que podemos ver acá un poco las diferentes representaciones de la basílica. Las ciudades romanas se conciben a partir de una trama básica de ciudad que no era un conjunto de casas hechas a escala,
sino más bien como trazados generales que obedecen a las necesidades de un gobierno militar. De hecho, parten de la configuración de cuarteles, ejes centrales más anchos de norte a sur y de este a oeste, formando una cruz, calles perimetrales, muros laterales y otras calles secundarias más angostas que conectan con las principales. En el centro, los edificios administrativos, los más importantes, y los edificios religiosos. Las ciudades romanas cambian el ágora por el foro, y el foro y los principales edificios administrativos estaban ubicados en la misma zona, pero al igual que los griegos, también los romanos tienen mucho espacio público y son ciudades compactas. Todas las ciudades de Grecia y Roma son ciudades compactas que son incluso posibles de recorrer a pie sin ningún problema. Y todo esto del espacio público en nuestra sociedad tomó mucha relevancia, o lo entendimos mejor a partir de la pandemia de COVID, cuando no podíamos salir de las casas, o más bien cuando pudimos salir y vimos que nuestros espacios públicos en realidad eran de mala calidad, inseguros, incómodos, estaban muy lejos y en muchos casos eran escasos. Los romanos, como eran prácticos y funcionales, diseñan sus casas muy simples a partir de patios. Entre más patios, más dinero. Las casas con un solo patio son las casas de la gente normal. Las casas son dos, tres, cuatro y más patios, es las casas de gente con más dinero. Incluso tenían patios que recogían el agua en estos peristilos o patios porticados, recogían el agua porque sus techos invertidos, conocidos como impluvio, permitían esa recolección de agua. Así que en los lugares donde escaseaba el agua, los mismos patios servían de recolección. Avanzando un poco, y esto es poco contextualización, la caída del Imperio Romano y la disolución de su sede institucional y política modifican el cuadro del mundo occidental. En el siglo V, las ciudades decrecen hasta desaparecer casi por completo. Las poblaciones se diseminan en áreas rurales, generando el régimen señorial o feudal que se establece por toda Europa. Por lo tanto, la verdadera ciudad medieval hace su aparición hasta comienzos del siglo XI. Su desarrollo data de los siglos XII y XIII. Lo que motivó su nacimiento fue precisamente el comercio y la artesanía, que ya despuntaban pasado el año 1000 y que crecieron vigorosamente y se desarrollaron durante los siglos XI y XII. Estas ciudades no eran ciudades-estados como las polis griegas, ni eran colonias militares como las civitas romanas, eran realmente un centro, una estructura legal dotada de cierta independencia política y económica que estaba por encima de los habitantes. A esto se llamaban burgos y es el antecedente directo de nuestros municipios, que son distribuciones administrativas, ¿verdad? Las calles eran estrechas, las casas no estaban bien ventiladas o iluminadas, no había abundancia de espacios públicos, la vida se desarrollaba básicamente en los lugares de trabajo, de culto o en las casas. Las pandemias o epidemias abundaban, no había agua potable, era escasa en general el agua. La gente no se aseaba, convivían con sus propios desechos y animales. Sumado a la gran cantidad de personas y a la escasez de recursos, complicó la salud de los habitantes. Entonces vemos que de alguna manera las ciudades europeas se olvidaron de todo lo que habían aprendido durante la época clásica, y aunque las ciudades medievales tienen muchas cualidades, en temas de salud no eran precisamente las más eficientes. Las ciudades siguieron creciendo hasta que en la Revolución Industrial su decadencia incluyó en esta ecuación de decadencia
todo lo que tenía que ver con congestionamiento de tránsito, la dispersión urbana descontrolada, la precariedad de las condiciones de vida, la sobrepoblación, la explotación laboral y la contaminación, empeorando sensiblemente las condiciones de vida de los barrios donde las masas habitaban. Estas ciudades, a las que son a las que quería llegar, me interesan porque son las que dan origen a la arquitectura moderna. Y si les digo que la arquitectura moderna inicia como una propuesta curativa para el estrés de la vida urbana moderna y de las enfermedades de las ciudades modernas, ustedes me creerían. Resulta que varios investigadores, y voy a citar a una, Beatriz Colomina, consideran que la arquitectura moderna fue moldeada por la obsesión médica dominante de su época, que era la tuberculosis, y por la tecnología asociada a ella, que son los rayos X. Para ella, el éxito generalizado de la arquitectura moderna dependía de esa asociación con temas de salud. Y su internacionalismo fue la consecuencia de la difusión global de la enfermedad y que esta arquitectura trataba de resistir. Estas fotos todas son del siglo XIX o principios del siglo XX, de diferentes tratamientos médicos que existían. Las máquinas de rayos X a la izquierda, arriba, los tratamientos de helioterapia que se le daban a los niños en la parte de abajo, a la izquierda, los tratamientos de reposo que se daban en los países nórdicos y la hidroterapia, que es la foto de arriba a la derecha. Suenan como cosas absurdas, pero esta era la ciencia médica a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y aquí nos devolvemos un poquito, porque hemos estado hablando de ciudades la mitad de la charla. Primero, porque como habíamos dicho, los edificios por sí solos no nos interesan, nos interesa el contexto de los elementos y los edificios son parte de otras construcciones más grandes que son las ciudades. Pero también porque tanto la tuberculosis como la arquitectura moderna fueron fundamentalmente urbanas. La arquitectura y la medicina siempre han estado firmemente interconectadas. Del mismo modo que las teorías clásicas de las polis griegas seguían esto que vemos aquí, la teoría de los cuatro humores. Vitruvio lanzó la teoría de la arquitectura occidental y en sus textos nosotros encontramos como insistía en que todos los arquitectos necesitaban estudiar medicina y siendo para él la salubridad el objetivo principal de los arquitectos. Del mismo modo, para obtener un lugar saludable en los edificios, hace hincapié en la dirección de los vientos y del sol. Y además retoma esto que está acá, que es la teoría de los cuatro humores, que la voy a tratar de explicar rápidamente para no dejarla en el aire. ¿De qué se trata? Hipócrates, que ya lo habíamos mencionado antes, propone esta teoría de los cuatro humores. Para él, los humores estaban identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Había una estrecha relación para ellos entre estos humores y los cuatro elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Entonces, de alguna manera, si usted tenía uno de estos humores, usted se podía curar utilizando uno de los cuatro elementos. Además, se les atribuían ciertas cualidades, porque entonces uno era caliente, otro era frío, uno era húmedo, otro era seco. Aparte también de los cuatro temperamentos, los individuos con mucha sangre eran considerados sociales, los que tenían mucha flema eran calmados, y todos hemos oído esta expresión famosa de los flemáticos ingleses, que viene de ahí. Aquellos con mucha bilis eran coléricos,
y aquellos con bilis negra eran melancólicos. Esto, aunque suene brujería, seguía siendo en gran medida eh, la base de las curaciones durante la Edad Media, durante el Renacimiento, durante la Ilustración y demás. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, la medicina realmente no curaba muchas enfermedades, entonces había que buscar otras cosas. Y muchas de esas otras cosas se identificaban con el entorno en el que vivía la gente. Y por eso la arquitectura era relevante o debería haber sido relevante para todo esto. Me gusta poner esto porque no son fotografías, pero son pinturas de cómo eran, por ejemplo, los hospitales en esa época. Lugares sombríos, hacinados, llenos de enfermedad, mal ventilados y mal iluminados. Nuestro, nuestro querido amigo Van Gogh, que pasaba más tiempo en sanatorios, pintó muchas veces estos cuadros, o esta otra donde ya vemos en España un cambio donde los espacios hospitalarios ya están ventilados y ya están iluminados, y donde de hecho se está haciendo una prueba de tuberculosis a un paciente, se escucha los pulmones y todos los otros médicos observando. Y es que para el siglo XIX, para el siglo XIX, y no muy alejado de todos esos los humores, se creía que las causas de la tuberculosis eran interiores con mala ventilación y falta de luz y las emociones depresivas. Entonces se consideraba la tuberculosis como una enfermedad húmeda. Por ende, era producida por ciudades húmedas. De allí que la arquitectura del siglo XIX fue demonizada como insalubre por el movimiento moderno y cosas o elementos como el sol y la luz, la ventilación, el ejercicio, las terrazas jardín, la higiene, eh, los espacios blancos eran ofrecidos por los arquitectos como herramientas para incluso curar la tuberculosis. Resulta que este señor, que todos lo conocemos, Le Corbusier, juega un papel importantísimo en este debate que estamos mencionando. Como como la tuberculosis se le achacaba al cansancio y al sedentarismo, se empezaron a ofrecer programas de ejercicio para combatirla. De, de hecho, se hizo una llamada generalizada en todos los países europeos para por ejemplo, los ejercicios de gimnasia que habían estado, se les decía calistenia, habían estado limitados únicamente a los ejércitos y fuerzas armadas durante el siglo XIX, ahora se enseñaban en las escuelas. De hecho, Le Corbusier, que está ahí, al trasladarse a París en 1917, se quejaba de sentirse siempre agotado, hasta que conoció al doctor Pierre Winter, quien le introdujo el ejercicio como método para combatir la fatiga y el estrés. De hecho, Winter y Le Corbusier jugaban básquetbol 2 veces por semana. Además, Le Corbusier practicaba boxeo. De hecho, decían que era muy bueno. Corría y hacía natación. Winter, además, se convierte en colaborador de la revista El Espíritu Nuevo, donde publicó muchos artículos. Uno de ellos se llamó El Cuerpo Nuevo y decía, el gran eslogan del artículo era, un espíritu nuevo requiere un cuerpo nuevo. Aquí vemos algunos diagramas y bocetos de Le Corbusier de propuestas de ciudades, donde, por ejemplo, en la derecha vemos el recorrido del sol y datos como la ventilación, y en el de la derecha vemos algunos apuntes sobre por qué había que demoler la ciudad de París, que todos conocemos ese proyecto, porque Le Corbusier, en su libro de 1923, Hacia una arquitectura, contrapone
el lugar del trabajo moderno y saludable a la insalubre casa decimonónica. Incluso el libro dice, la máquina que habitamos es un sofá viejo saturado de tuberculosis. Como muchos arquitectos, extendió el argumento médico de la casa a la ciudad y en su libro de 1925, La ciudad del futuro, se opone a la fatigosa ciudad y busca una cura, llegando a la conclusión de que la cirugía es necesaria para eliminar el cáncer del trazado degenerado de las calles y los barrios podridos de tuberculosis. Entonces, este proyecto lo que Le Corbusier propone es eliminar todos los barrios de París que producían tuberculosis y crear barrios nuevos, saludables, para gente saludable. Al hombre moderno se le veía como el que hacía ejercicio, el que mm, vivía en edificios modernos, en que se alejaba de la humedad y se alejaba del piso. Todas estas cosas es lo que Corbusier trata de conectar en este proyecto. Incluso, y es muy poco conocido, Le Corbusier participó en este video, que yo tengo unos fotogramas. Esta película la hizo en colaboración de un cineasta joven que se llamó Pierre Chenal, y Le Corbusier argumenta que la enfermedad se produce en las ciudades porque en el siglo XX la gente todavía vivía como en la Edad Media. Por eso el documental empieza con esa imagen de los techos de París y las chimeneas y las casas amontonadas, que era lo que él quería demoler. Y entonces va recorriendo la ciudad, pero es una ciudad de mentiras, porque en realidad lo que recorre son sus casas, varias de sus casas, y las filma y muestra la conte, casas húmedas y enfermas versus casas para gente saludable y moderna. Le Corbusier era muy famoso por poner autos modernos y equipos modernos, cámaras de fotografía y cosas de esas, cada vez que fotografiaba sus casas, pero aquí además incluye gente haciendo ejercicio. No hacía la gente ejercicio en el siglo XIX. En el siglo XX ya era una necesidad. Entonces le muestra cómo usted puede hacer ejercicio en el techo de su casa recibiendo sol, no dentro de su casa viviendo en la humedad. Además, Le Corbusier propone separar la casa del suelo húmedo y mojado, levantándola sobre pilotes y utilizar entonces la cubierta jardín para tomar el sol y hacer ejercicios. Otro personaje interesante de esa época que nos ayuda a ir construyendo este interés de la arquitectura moderna por la salud es nada más y nada menos que Adolf Loos. En mi pobre alemán, debajo de Adolf Loos dice eh, algo así como del hombre y los nervios modernos. Podemos asumir que la eliminación del ornamento no fue simplemente una elección estética, sino una elección neurológica e incluso narcótica, si nos basamos en los textos de Adolf Loos y Le Corbusier. Adolf Loos argumenta que nosotros, los hombres modernos, ya no tenemos los nervios necesarios para comer, vestirnos y decorar como en los siglos anteriores. Y en su texto, Ornamento y Educación de 1924 dice, la persona con nervios modernos no necesita el ornamento, al contrario, lo rechaza. Todos los objetos que llamamos modernos no tienen ornamentos. Ese texto es la base de esa conferencia que dio en 1926 en la Universidad de la Sorbona de París. Le Corbusier consideraba a las superficies lisas y blancas no solo como algo higiénico o una forma de evitar la propagación de gérmenes, sino también como un anestésico.
De hecho, él afirma en algunos de sus textos que las paredes blancas y lisas calman los nervios destrozados de la posguerra. De hecho, Le Corbusier diseña su propio hospital que nunca se construyó, probablemente uno de sus mejores diseños, el famoso hospital de Venecia. Tenía una serie de patios donde además se ventilaba y se iluminaban todos los recintos cenitalmente, los pasillos por medio de estos elementos centrales y las habitaciones sin iluminar la cara del paciente, porque recordemos que para la tuberculosis el paciente debe estar acostado horizontalmente y si la luz llega a su cara, entonces es incómodo. Entonces la luz llega a la pared, por eso tiene esa forma. Él proyecta la luz a la pared, reflejándola, y el paciente acostado en la cama ve la claridad sin necesidad de que le caiga directamente en los ojos. No fue el único que hizo esto. A finales del siglo XIX, los hospitales eran casi sin excepción para los más pobres. Los miembros de las clases medias y altas recibían tratamiento en sus casas y los hospitales eran considerados lugares para los indigentes. Sin embargo, es a partir de 1880 que la aristocracia y las clases altas empezaron a pasar veranos en sanatorios y balnearios, en gran medida para tratar trastornos nerviosos y otras enfermedades de la modernidad. De allí que muchos arquitectos modernos hicieran sanatorios, así como vimos a Le Corbusier. Este es el Puckersdorf de Joseph Hoffmann de 1903. Recordemos que Hoffmann era uno de los arquitectos de la Secesión vienesa. También está este proyecto para el Centro de Helioterapia de Otto Wagner en 1914. Y este que me parece y siempre me ha parecido uno de los más curiosos, el Sanatorio Giratorio de Jan Seidman en Francia en 1930. Era un edificio pabellonal que se movía siguiendo los rayos del sol. Entonces, usted siempre va a recibir el mejor sol y el mejor viento, no importa la hora del día. Y se iba moviendo como una hélice con el recorrido solar. Tal vez el más famoso de todos estos es precisamente el Sanatorio Antituberculoso en Paimio de Alvar y Aino Alto en 1933. Este edificio, todas sus habitaciones estaban diseñadas con líneas limpias que minimizaban la acumulación de polvo en las superficies. Estaban equipados con mobiliarios y aparatos sanitarios diseñados por los mismos arquitectos, incluyendo sillas con un respaldar inclinado para facilitar la respiración. Las sillas esas se empezaron a vender después al público y se parecen a las que la gente usa ahora para ver televisión. Todos los aparatos sanitarios también fueron diseñados por los arquitectos. La respiración y la expectoración en todos los muebles y todos los mobiliarios fue diseñada para que funcionara de la mejor manera. No había ventilación mecánica, no tenía cabida, puso Alvar Aalto en algún texto, porque para él la ventilación natural con aire limpio, rico en ozono, era lo más importante para la curación. De hecho, por eso está lleno de terrazas el edificio y de espacios donde la gente se puede sentar a recibir sol. La finalidad principal del edificio era funcionar como un instrumento médico para curar en conjunto con el clima. Aquí vemos las terrazas, algunos de los muebles. Resulta que este eh, centro, este sanatorio, fue concebido como un nuevo tipo de casa y a la inversa, las casas de Alvar Aalto fueron en general concebidas como un sanatorio. Aalto escribió: la experiencia que he tenido con edificios hospitalarios me ha hecho descubrir que las reacciones físicas y psicológicas espaciales de los pacientes procuran buenas pistas para el caso de las viviendas.
Tomando como punto de partida el funcionamiento técnico, descubriremos que la gran cantidad de cosas de nuestra arquitectura actual no son funcionales desde el punto de vista de la psicología y desde la combinación de la psicología y fisiología. Para ir terminando, a mí me encanta esta frase de Palasma que la pueden encontrar en el libro Los ojos de la piel. Da que pensar que los entornos más avanzados tecnológicamente, como los hospitales y los aeropuertos, los que a menudo generan esa sensación de distanciamiento e indiferencia. Básicamente todos hemos visto hospitales como esos, fríos, muertos, sin gracia, pero en otras partes del mundo, estos son hospitales, llenos de color, llenos de luz, atrios, agua, pabellones, jardines. De hecho, quería aprovechar para mostrarles este que me parece uno de los más interesantes. Está en Australia, es un hospital de niños. Aquí vemos todo lo que vimos. Un acceso a partir de pórticos, terrazas, edificios alargados con protección solar. Australia es muy caliente. El personal incluso se viste como superhéroes y personajes de la televisión para que los niños no se sientan en un hospital. Los materiales, todos son materiales que generan calidez. Está lleno de jardines terapéuticos. Tiene este atrio central como de 8 pisos de altura. Conecta todos los espacios y los articula. Tiene paredes verdes, techos verdes, terrazas. Esto es un hospital, pero así deberían ser todos los edificios, no solo los hospitales. Como resumen, o para finalizar, como arquitecto que ha trabajado 15 años haciendo centros médicos, yo creo firmemente que la arquitectura, a partir de un edificio correctamente diseñado, puede brindar salud. También creo que la arquitectura puede generar calidad de vida. Por lo tanto, parto de la premisa de que cualquier edificio correctamente diseñado puede tener un efecto positivo en la salud de las personas. Y considero que el objetivo principal de cualquier edificio debería ser afectar positivamente a las personas. Considerando esto, en mi opinión, el reto actual de cualquier edificio, pero en especial de los diseñados para salud, es dejar de ser simples contenedores de procesos y más bien evidenciar que la arquitectura tiene potencial para otorgar al ser humano dos de sus bienes más preciados, salud y calidad de vida. Aún estamos viendo los estragos de la pandemia COVID. Muchas personas continuaron trabajando en oficinas mal diseñadas o hicieron teletrabajo desde casas que no contaban con condiciones correctas para estar todo el día en ellas. Y ahora vemos cómo han aumentado alarmantemente las crisis de ansiedad, la depresión, el estrés y tristemente hasta los suicidios. Y es muy probable que esto esté vinculado a los cambios en nuestro modo de vida durante la pandemia. Les doy un dato. Cuando por fin se permitió salir y se abrieron los parques y espacios públicos, bajaron los niveles de ansiedad y estrés de las personas. Incluso estudios muestran que algunas personas evidenciaron hasta baja en los niveles de presión arterial. Creo que si algo hemos aprendido es que podemos mejorar la calidad de vida con cuestiones muy sencillas y baratas, como la ventilación y la iluminación natural en todos los espacios, tener contacto real con la naturaleza, nada de esas postales o fotos o imágenes falsas, macetas con plantas falsas, porque la naturaleza se necesita contacto real, hay que sentirla, vivirla, todo esto, bueno, son los criterios de la biofilia que yo les pasé como documento para que vieran algunos temas. Hay decenas de estudios a nivel mundial que demuestran que incluso los pacientes hospitalarios se recuperan hasta un 30% más rápido con estas condiciones.
Entre otras cosas, cuando estamos en contacto con la naturaleza, aumenta la producción de serotonina, que es un inhibidor natural del dolor, y se reduce la hormona del estrés. Entonces, todas estas teorías extrañas de Le Corbusier, de Vitruvio, de los griegos, tienen mucha lógica si lo tomamos desde el punto de vista de la ciencia contemporánea. En resumen, yo lo que promuevo en mi ejercicio profesional es una arquitectura apoyada en cuatro ejes principales. Primero es posicionar a las personas como centro del diseño, o sea, diseñar bajo los criterios de humanización. Después es integrar la naturaleza a la arquitectura, que es la biofilia. Buscar un bajo consumo energético, porque nosotros construimos en un país tercermundista, entonces la sostenibilidad, pero la low tech, no la de equipos inteligentes. Y finalmente potenciar la salud bajo algo que se llama diseño basado en evidencia. Nada más para que ustedes se den una idea. Yo resumí algunas de las cosas que hemos hecho en el diseño basado en evidencia. La exposición a la luz solar aumenta los niveles de serotonina, les había dicho. Este es un neurotransmisor conocido por inhibir las vías de transmisión del dolor. Entonces, tenían razón los griegos y los romanos, e incluso Alvar Alto al poner a la gente a solearse. El simple hecho de mirar plantas y árboles calma el sistema cardiovascular y reduce el cortisol, que es la hormona del estrés. Los pacientes en espacios ventilados naturalmente soportan mayor calor gracias a lo que se conoce como confort higrotérmico natural de las personas. O sea, si una persona vive en un lugar que tiene una temperatura normal de 30 grados, no necesita un aire acondicionado a 18, necesita un espacio a 25, 26 grados. Y para eso no se necesita aire acondicionado. Un patrón regular de luz y oscuridad de 24 horas minimiza la interrupción de los ciclos de luz circadiana. La producción de la hormona de melatonina está regulada por la luz natural y sus ciclos. Al alterar estos ciclos, influye negativamente en los estados de ánimo. Por el contrario, respetar estos ciclos puede reducir la estancia de hospitalización e incluso los riesgos de tener demencia en la vejez. Este edificito pequeñito que está aquí es como una casita, creo que tiene como 60 metros cuadrados. Es un centro de atención de pacientes de cuidado paliativo. Lo que hicimos fue generar un espacio totalmente abierto donde los pacientes pudieran estar en contacto con la naturaleza y recibir además algunas capacitaciones y tener la posibilidad de utilizar servicios sanitarios. Son una serie de terrazas, algunas techadas, algunas abiertas para poder hacer ejercicio también. Hicimos este EVAIS rural con materiales como la piedra y la madera. Y la idea era que fuera un espacio que pudiera funcionar para que las personas pudieran ser atendidas en la parte médica, pero los días que no hay clínica, pudiera ser usado como escuela, como para charlas, para que el grupo de la comunidad se pudiera reunir. Entonces los paneles son móviles y el espacio se libera completamente. Este es lo mismo, pero para la ciudad. Aquí están los pórticos, aquí está el espacio central más alto para tener iluminación, todo lo que vimos, pero aplicado a los criterios y cuales. Después de la pandemia COVID, todos estos centros de salud requerirían un montón de espacios nuevos y mi propuesta es que no se construyan espacios nuevos, sino que se hagan estas como plazas techadas que puedan servir para atender, por ejemplo, a los pacientes cuando se les hacen los exámenes de sangre, que es la toma de muestras, o para los controles y chequeos para ver si tienen o no tienen COVID, pero todo fuera del edificio. Y cuando no hay estos tratamientos médicos, puedan servir como lugares para ferias, para ventas de comida y ese tipo de cosas. Este es un poco más grande, es una clínica rural. Igual, siguiendo la tipología de la zona, los edificios de por ahí, hay un gran vestíbulo central abierto donde entra el aire y se divide en pabellones que siguen el esquema de espina de pescado a los dos costados
De un lado están las áreas de tratamiento, el otro está la consulta externa, y todo se conecta a este vestíbulo central. Este es un centro de cáncer en el centro de la ciudad, había poco espacio, entonces el edificio es subterráneo, pero además, por ser la zona más contaminada de la ciudad, lo que queríamos era hacer una plaza, jardín, un montón de vegetación y árboles en el centro de la ciudad, entonces enterramos el edificio, reduciendo así además los costos de blindaje de los aceleradores lineales. Y finalmente, este que es otro centro de cáncer, tiene igual lo mismo, los pórticos y todo lo que ustedes quieran, el espacio central, y son como los mismos argumentos que nos venimos copiando todo el tiempo, desde los romanos. Este edificio tiene esta plaza abierta con un árbol en la parte de atrás. Es totalmente, se ventila y se ilumina naturalmente todos los espacios donde hay personas, no tiene aire acondicionado. Tiene murales, colores, plantas, una serie de texturas, porque es un centro de cáncer y al igual que en su momento los arquitectos modernos tuvieron que lidiar con la tuberculosis, yo creo que la enfermedad del momento es el cáncer. De hecho, en Costa Rica es la principal causa de muerte después de los accidentes de tránsito. Y bueno, si quieren más información, ahí les dejo la página y muchas gracias. Muy bien, Luis Alberto, muchas gracias. Bueno, mira, estoy eh, gratamente impresionado con tu charla. Me ha gustado mucho cómo empezaste al principio con los griegos y los romanos y me parece que has apuntado a pensamientos muy importantes, por supuesto, para los seres humanos, pero definitivamente para nosotros los arquitectos, ¿verdad? Que hay muchos arquitectos que piensan la arquitectura de otra forma, ¿verdad? Más como un ejercicio plástico, un ejercicio formal, ¿verdad? Si bien, por supuesto, cuando son contratados o cuando trabajan para algunas instituciones, están obligados a resolver los asuntos eh, funcionales, pero se les escapan estas otras cosas que tienen que ver con, pues con la calidad de vida de las personas en los edificios y en las ciudades, ¿verdad? Y la calidad de vida todos los días, incluso cuando se está muy enfermo, ¿verdad? Es decir, tener cosas básicas como la iluminación y la ventilación naturales y el disfrute de, de, de- de los espacios que, pues que tienen, que presentan estímulos como eh, naturaleza, color, etcétera, ¿no? Algo de lo que mostraste hace un rato en ese hospital en Australia, que me pareció una sobresaliente propuesta para un hospital. Así que estoy realmente muy contento. Ahorita voy a pasarle el churuco, como decimos nosotros los ticos, a los estudiantes. Pero antes de eso, porque hay que ver todas las caras que tengo una moneda. Hay un libro que no sé si vos lo tenés y lo has leído, que se llama The Architecture of Happiness. ¿Sí? Sí, claro, de hecho lo tengo aquí. Es un libro que yo recomiendo muchísimo desde hace años. Eso, ¿ve? Eso. Me gusta la gente que lee lo que yo leo. Bueno, pues en la página 65, ¿ah? El autor se llama Alain de Botton, un francés, ¿sí? Hace una crítica dura a la Ville Savoie de Le Corbusier. No se lo voy a leer, pero nunca me olvido de esto. Es más, aquí está subrayado el texto, ¿lo ven? Y ahora lo acabo de subrayar en otro color. Pero los Savoie no estaban interesados en una losa plana. ¿Ah?
Y fue Le Corbusier quien insistió en la losa plana y resulta que los Savoy tenían un niño, un hijo pequeñito, eh, que se llamaba Roger o Roger, ¿verdad? Eran franceses. Y resulta que en uno de los primeros aguaceros que hubo, esto estaba cerca de París, la casa filtraba como un colador y este niño le ha dado neumonía. Entonces, estas son las cosas con las cuales uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y todos pecamos a veces de esas cosas. Hay que tener cuidado mucho con los héroes, como Le Corbusier, a quien yo respeto mucho, porque tengo que confesar que su obra, desde el punto de vista plástico, a mí siempre me ha gustado y me sigue gustando, pero su discurso nunca me convenció como convencía a casi todos mis compañeros en la escuela de arquitectura. Yo era altiano, Álvar Alto, y me encantó que incluiste a mi héroe Álvar Alto y mencionaste a mi otro héroe, Louis Kahn, ¿verdad? De hecho, en los recortes que hice de la charla, eliminé todo lo de Can. Can hizo un hospital en Dhaka Ujú. y él escribe un texto donde dice que cómo hacer un hospital en un lugar que hay 40 grados de temperatura. Sí. Y entonces su conclusión es que debe haber una caja dentro de otra caja. Y lo que hace es crear una estructura, digamos, que genera un corredor externo y una cámara de aire entre el hospital y el techo. Ujú. Y ahí adentro está el hospital. Entonces reduce la incidencia del sol, de calor, digamos, de radiación solar, y genera todos estos espacios exteriores dobles, porque entonces el hospital también tiene digamos, su columnata, aunque no son columnas, son círculos, y Ujú. entonces tiene doble pasillo exterior y doble, digamos, cámara de aire en el De hecho, interior, y no usa aire acondicionado, ahí está. y es un hospital. Por algo es héroe mío. Sí, sí, es muy interesante ese proyecto. Eh, Vamos a ver, creo que lo de Le Corbusier fue más entender que él, una arquitectura que generara salud. La ejecución nunca fue su fuerte, ¿verdad? De hecho, cuando él está en Argentina y le propone varios proyectos a los argentinos, no le dan bola. No, claro que no. Prefieren contratar a otros arquitectos y le dicen, vea, estas son las obras de Le Corbusier, hágala igual, porque usted tiene experiencia, Le Corbusier no tiene experiencia. Entonces, por ahí anda un poco, pero el hecho de que ellos vendieran su arquitectura como una arquitectura que produce salud, a mí me parece que en un entorno como el nuestro, después del COVID, y con problemas como los del cáncer, sí es muy valioso, Ujú. porque es un nicho distinto. Y ahí es donde logran imponer una teoría, ¿verdad? Que al final no todo el mundo la entendió igual, porque todo el mundo se fue por el lado de la forma y la estética, pero hay unos principios básicos de cómo se diseña. Y si uno ve la obra de Le Corbusier, las primeras casas no tienen nada que ver con el clima, pero todas las casas que hizo eh, Chandigarh y por ahí, Ah, sí, claro. Es otro. todas tienen parasoles, dobles techos, cámaras de aire, y son espacios muy frescos y muy cómodos, ventilados, iluminados totalmente. Creo que fue aprendiendo con los años y fue mejorando, Por supuesto. pero lo que le da esa posibilidad es haber entendido que la arquitectura podía generar salud. Al menos así lo identifico yo. No, no, por supuesto, pero también por dicha que no se hicieron esos proyectos urbanos que él proponía, que los hicieron otros en otros lugares. Bueno, él hizo las unités de habitación, que yo conozco varias, ¿verdad? Pero eran elementos aislados en la ciudad.
En cambio, la Ville Radieuse y esos proyectos que él diseñaba para París, en los que él proponía, como dijiste vos, la demolición de todos esos edificios viejos, ¿verdad? Bueno, siempre hay discursos. Para el cáncer, decía él. Sí, 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 siempre hay discursos escondidos, ¿verdad? Hay buenas, digamos, patadas iniciales, como digo yo, es decir, la idea, por supuesto, de que una arquitectura como lo que vos mencionaste, que soñaban Le Corbusier, Adolf Loos y otros, ¿verdad? Eh, eh, pues era más sanitaria, si se quiere, ¿verdad? Sí, tenían razón, pero habían otras ideas terribles. Ustedes saben, ustedes saben, yo algo les he contado a los chicos que en Estados Unidos y en Europa y en otros lugares han demolido proyectos basados en las ideas de Le Corbusier, como Pruigo en salud. Pretty Goy. Sí, Sí, sí. Pruigo, sí. Porque ahí la enfermedad fue el descomunal problema social en esos guetos inmensos donde vivían 20.000 personas. Y Ahí el gran factor es de quién es el espacio. claro, Tienes a 20.000 personas viviendo, quién limpia la escalera, quién recoge la basura que se cayó y se volvieron espacios de nadie, ¿no? Y los ¿verdad? parques. El famoso este de la ventana rota. Ajá. Y la gente ve que alguien bota una cajita de refresco, un papel y nadie lo recoge, otro va y bota otra cosa y cuando te das cuenta hay una refrigeradora y un carro sin llantas y se volvió un lugar tremendamente inseguro. Y lo mismo que le pasó a los Smithson con el Bueno, Robin Hood Garden. claro. Al final terminan siendo demolidos porque hay un tema social más importante que el tema arquitectónico. Claro. Sí, hay que tener cuidado con eso, chicos. Bueno, hay muchos libros que hablan de estos temas que me parece que son muy importantes. Este, que se llama Welcome to Your World, ¿verdad? Precisamente es un estudio más alrededor de los temas de, ¿cómo se llama? Eh, de las neurociencias y la psicología y eso, pero también tienen que ver con la salud. Y luego hay un libro buenísimo no sé si vos lo tenés, este me lo recomendó a mí Enrique Larrañaga hace ya bastantes años, se llama Eugenics in the Garden, que es escrito por una venezolana, ¿sí? Eh, No, no eh, conozco. y tiene precisamente un capítulo, el capítulo 3 que se llama Máquinas para la vida moderna, en realidad está en inglés, y que tiene como subtítulos Los aparatos para la salud y la reproducción. Y es muy interesante cómo el tema de la medicina fue explotado de manera, eh, 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 digamos, de control, más tratando de tener una especie de control social de la gente. Pero bueno, a mí lo traigo a colación solo porque me parece que es muy valioso para los chicos, ¿verdad? Darse cuenta que este tema que Luis Alberto nos ha presentado hoy y de una forma realmente excelente, con una historia, ¿verdad? Un cuento muy bonito acerca de, 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 de este tema de la arquitectura para la salud, no estaba precisamente y únicamente concentrado en la arquitectura hospitalaria, sino más bien en la arquitectura y sus relaciones y sus responsabilidades con la salud, ya sea un hospital o una casa o un estadio o una iglesia o lo que sea. Así que lo enfocaste, pero perfecto, Luis Alberto. Yo soy de la escuela caniana que cree que la arquitectura no tiene apellidos. No existe arquitectura hospitalaria. No existe arquitectura, lo que sea. Sí, Existen las arquitecturas que son las representaciones que cada uno hace de lo que es la verdadera arquitectura. Y las reglas son las mismas. claro. Pues un hospital, un estadio, una escuela sigue las mismas reglas, como decía Kant. Hay que identificar la institución a la que está asociada el proyecto, la educación, la salud.
claro. Sí, pero eso no afecta realmente el proyecto en sí. Afecta el tema de la tipología y otras cuestiones, pero el proyecto en sí sigue siendo arquitectura, esté donde esté y sea para el uso que sea. Así Entonces, por eso es que mezclé las cosas un poco, porque existe esa confusión. En mucha gente no existe arquitectura hospitalaria, es arquitectura. Y si es buena, no hace falta ni ponerle hospitalaria. y así es. Bueno, y para pasar el churuco a los chicos, me encantó que citaras a Vitruvio y su preocupación con la salud, ¿verdad? Porque fíjense ustedes, Vitruvio, si estuviera vivo, tendría hoy como 2100 y pico de años, ¿verdad? Y estaba diciendo las cosas que estamos diciendo hoy en día. Yo hice hace poco una conferencia sobre el hospital del futuro y empecé diciendo, el hospital del futuro empieza viendo la arquitectura del pasado, porque la arquitectura siempre ha tenido las mismas reglas. Así es, así Y es. si funcionaba antes y sigue funcionando, va a seguir funcionando. No hay que inventar el agua tibia. Sí, y yo creo que tenés razón, porque en realidad la arquitectura se debe a los humanos. Esa es esas son las metas que debemos tener los arquitectos con cualquier cosa que hagamos. Bueno, ya hay una primera mano levantada. Ahora sí, Alberto, va a empezar esta gente a preguntar. Nicolás, por favor, primero, adelante, por favor. Bueno, lo mío no es una pregunta, más que todo es un comentario. Continuando lo que estaba diciendo usted, arquitecto, yo he escuchado esta frase muchas veces y no sé si usted lo está de acuerdo con la frase o no, digamos, que vendría a ser, la arquitectura ya existe, lo que tenemos que hacer los arquitectos nuevos es ver cómo usar lo que ya hay e innovar con eso. No sé qué opina de eso. De hecho, vamos a ver, cuando empiezas un proyecto tienes lo que un amigo de Álvaro, Jorge Sarkis, decía, finalidades externas y finalidades internas. Las externas no dependen de nosotros, son el clima, el programa, el presupuesto, el lugar. No podemos cambiar esas cosas, por eso no depende de nosotros. Pero las finalidades internas son las estrategias proyectuales, las inquietudes teóricas que nosotros podamos meter dentro de los proyectos. Entonces, eso ya existe. Nosotros podemos reinterpretar, pero los edificios pabellonales, hablando de hospitales, existían desde Grecia con los famosos templos donde se atendían a los pacientes, pasaron por, eso también lo conté en la charla, el siglo XIX y el XVIII, la Escuela de Bellas Artes, Durán, había diseñado el prototipo de un hospital y era un pabellón, unos pabellones con jardines. Cuando se vino la pandemia, los hospitales pabellonales con jardines se habilitaron casi automáticamente a costo cero. Todos los otros tipologías hospitalarias, como la planta profunda, que le encanta a los arquitectos para meter aire acondicionado, costaron muchísimo dinero y tomaron demasiado tiempo en habilitarse. Entonces, y ya sabíamos que funcionaban los pabellones con jardines, y así como Le Corbusier diseñó el Hospital de Venecia, y así es como eh, Durand había puesto la tipología de hospitales en los libros de la Escuela de Bellas Artes. No se trata de copiarlo, de hacerlo igual, es reinterpretar esa relación, porque es una relación que tiene que ver con la biofilia, con el clima, con el usuario. Entonces, lo que yo decía, entender que existe una solución sistémica, o sea, que se puede, voy a retroceder un poco, ¿por qué sistémica y no formal? La solución formal, cuando requiere una adaptación, se deforma, la forma se deforma. Es una cosa bellísima y le querés hacer un agregado porque te creció la familia y ya le sale una chota o una palomita de maíz, ¿verdad? Al edificio. Pero un sistema se adapta. Entonces,
Nosotros tenemos que lograr esa síntesis de crear arquitectura que sea un sistema. Y para eso ya existen reglas. Y lo que tenemos es que reinterpretarlas. Si usted estudia la arquitectura de James Stirling, por ejemplo, tiene 4 procesos distintos de generación de forma, todos basados en estrategias proyectuales distintas y todos con una respuesta material y espacial distinta. Pero sigue siendo la arquitectura de James Stirling, a pesar de que es distinta. Ya existen las herramientas. Yo creo que lo que tenemos que aprender es a usarlas y a reinterpretarlas, traerlas a tiempo actual, pero siguen funcionando. Hay cosas que no podemos cambiar. La ventilación e iluminación natural no la cambiamos por iluminación falsa y no la cambiamos por aire acondicionado. Eso es mentira. Y la relación con la naturaleza la hemos tenido siempre porque nosotros somos seres naturales. O sea, nosotros vivimos en un entorno natural prácticamente toda nuestra vida y apenas en los últimos milenios hemos estado viviendo en ciudades. Entonces, todo ese tiempo que vivimos en el bosque, en la pradera, nuestro cuerpo nos pide aire natural, nos pide sol y todo eso nos dimos cuenta ahora que vino la pandemia. Entonces, cuando empezó la pandemia, la gente quería remodelar a sus casas para que se parecieran a las casas que habían tenido antes de haberlas remodelado y haber destruido todas las áreas verdes y todas las relaciones y las vistas. O sea, existen estas cosas, pero hay que saber adaptarlas. Muy bien, tenemos a Mario Vera. Adelante, Mario. Sí, creo yo igual profundamente que todo el ámbito de ideologías cambia también lo que sería la arquitectura en un futuro. Y sí, me estaba preguntando y decía por qué al pasar los tiempos se esperó mucho tiempo al poder volver otra vez atrás, porque sabíamos que eso funcionaba. Y después yo mismo me respondía que obviamente que el capitalismo o muchas cosas fueron afectando las casas para que se haga, para que se venda más cosas o todo así, porque la arquitectura que presentó ahorra mucha electricidad, ahorra demasiadas cosas, hasta da bienestar de salud. Entonces, mientras estaba pensando la pregunta, y decía, entonces hay como patrones que nosotros como arquitectos nuevos deberíamos seguir como unos pilares y como decía mi compañero Nicolás anteriormente, solamente innovarlos en ideas y conceptos, pero seguir con los patrones que siempre se han hecho desde la antigüedad y seguir hasta ahora. Esa es mi pregunta. ¿Hay unos patrones que siempre van a quedar o al pasar el tiempo alguna vez van a cambiar? Vamos a ver, esto es un tema interesante. No sé si ustedes han oído hablar o conocen sobre Christopher Alexander. Christopher Alexander hizo un libraco como de 700 páginas que se llama eh, Arquitectura de Patrones. En algún momento de los años 70, 80, crítica o los críticos de arquitectura lo hicieron pedazos. Uno de sus colaboradores, un matemático, Nikos Alíngaros, eh, que sigue escribiendo y sigue siendo un teórico de arquitectura, escribió hace poco un texto, hace poco digo yo, hace como unos 4 años, escribió un texto que es algo así como la teoría unificada de la arquitectura. Y hay un capítulo específico que habla de patrones y retoma toda la investigación de patrones que hizo Christopher Alexander. Nosotros podemos identificar nuestros propios patrones para lo que vamos a hacer, pero hay cosas que están ahí. O sea, la biofilia no es un invento de los últimos años, como creen algunos arquitectos, ¿verdad? Yo soy el más experto porque yo lo hago. O sea, los grandes edificios y los más importantes han tenido esta relación biofílica siempre, desde los templos de los romanos y los griegos, etcétera. No es un invento nuevo, nosotros les cambiamos el nombre. Inventamos la neuroarquitectura, ¿verdad? Y hablamos de que la arquitectura incide en el comportamiento de las personas. Pero si echamos el cassette para atrás,
Antes de que habláramos de neuroarquitectura, teníamos el Space Syntax, el sintaxis espacial de Bill Hillier, ¿verdad? Que hablaba de space is the machine, ¿verdad? El espacio es la máquina. Y que retomaba estudios de Levi Strauss y otra gente que decían que la arquitectura configura el comportamiento de las personas. Entonces, básicamente lo mismo que dice la neuroarquitectura, pero 20 o 25 años antes. Y si nos vamos para atrás, en los años 70, 80, si no me equivoco, estaba Oscar Newman. Oscar Newman habla de los espacios defendibles y cómo el control visual puede hacer que los espacios, etcétera. Y eso condiciona el comportamiento de las personas. Entonces, una vez más, el espacio condiciona. Y si nos vamos más atrás, Ben Jacobs hablaba de estas cosas en los años 60. Entonces, lo que hacemos nosotros es irlo actualizando. Y lo que tenemos que entender es cuáles son las cosas que son valiosas de conservar. Yo trabajo, bueno, hay un grupo que se llama, o que genera algo que se llama diseño basado en evidencia. En Argentina son muy fuertes, en Inglaterra son muy fuertes, en el resto de América Latina somos muy poquitos. Se hacen diseños y se evalúan, se trabaja la investigación completa, o sea, se va investigando qué ayuda y qué no ayuda. Y entonces, a partir de ahí, es que uno consigue eh, encontrar soluciones y tener datos para poder decir esto sí y esto no. Entonces, el objetivo del proceso de diseño basado en evidencia es relacionar variables de diseño con variables clínicas, como errores médicos, estancias de hospitalización, el uso de analgésicos y otras cosas. En un texto que yo les pasé de Nico Salingaro, dicho sea de paso, él habla de que hubo un experimento en algún lado y el médico se dio cuenta de que las personas que veían hacia una ventana se curaban más rápido, tenían menos problemas postoperatorios y utilizaban menos medicamentos. Eso debería ser lo suficientemente bueno para decir que todos los hospitales tienen que tener ventanas en las habitaciones, pero no lo es. Sigue habiendo hospitales que no tienen ventanas porque es más barato meter aire acondicionado. Más barato entre comillas, ¿verdad? Esa vez la factura eléctrica es muy alta. Pero es más fácil reducir la huella, convertirlo en un bloque monolítico de capa profunda y olvidarse de la ventilación y la iluminación. Entonces, lo que nos toca a nosotros es investigar y generar esos datos que justifiquen cuáles son nuestros patrones a seguir, qué cosas nos interesan. Todos los grandes investigadores de arquitectura han generado su propia investigación para descifrar cuáles son los elementos más importantes. Y ahora que hablamos de Kant, Kant estudiaba las ruinas romanas. Todos los edificios de Roma y sus obras se basan básicamente en la reinterpretación que él hace de las termas, de los grandes edificios y monumentos romanos como el Foro. Kant no es posmoderno, pero él reinterpreta la arquitectura moderna a través de la arquitectura clásica romana. Y en esa misma época, uno que fue alumno de él, Robert Venturi, más bien enfoca en la necesidad de una arquitectura que comunique al usuario algo. Y entonces se va hacia los elementos históricos como la decoración, los arcos y todas estas cosas. Para él eso dice algo y comunica con la gente y genera la necesidad de que la arquitectura, o evidencia la necesidad de que la arquitectura moderna y la gente, el público común, no se comunican. ¿Por qué? Porque esa arquitectura plana y blanca no dice nada, pero la romana, la griega sí. En la misma época, de hecho, Venturi fue alumno de Kant. En la misma época, en el mismo momento, dos arquitectos estudiando arquitectura histórica producen soluciones distintas. Y súmele a Aldo Rossi, los estudios de Aldo Rossi de la ciudad y la conexión de los espacios, más bien retoman algo que se había abandonado en la arquitectura durante toda la arquitectura moderna, que son las tipologías. Cómo de alguna manera las tipologías son las que articulan con la ciudad. Entonces,
Tres arquitectos estudiando arquitectura clásica produjeron tres conclusiones distintas, válidas cada una desde su punto de vista, pero de eso se trata. ¿Cuáles son los valores de la arquitectura para cada uno de nosotros? ¿Y cómo podemos hacer para que esos valores de la arquitectura se reflejen en los proyectos? Álvaro, adelante. Buenas noches, arquitectos. Bueno, yo relaciono mucho lo que habló el arquitecto Luis con el tema de como un sinónimo de arquitectura bioclimática, ¿no? Y bajo ese contexto, mi cuestionante es cómo se puede optimizar, ¿no? Los sistemas de control ambiental, como ser la iluminación, la temperatura, la calidad del aire, para crear un ambiente interior confortable y al mismo tiempo que este sea energéticamente eficiente. Lo primero es cómo se implanta el proyecto en el terreno. Si nosotros entendemos, como decía Vitruvio, porque esto ahora le decimos arquitectura bioclimática, pero ya Vitruvio lo había propuesto hace más de 2000 años, el recorrido solar. Si yo estoy en un lugar húmedo y requiero subir la temperatura, entonces diseño con el edificio alargado que vaya con el recorrido solar y de esa manera aumento la temperatura del edificio durante las horas de sol. Si yo necesito bajar la temperatura y tengo viento, pues entonces aprovechar o acelerar incluso el viento para que el edificio reduzca eso. Hay una teoría muy básica. Dice que cada 10 kilómetros de velocidad de viento reducen 1 grado dentro de la construcción. Entonces, si tenemos 10 grados, ya bajamos 1 grado. Mediciones que yo mismo he hecho dicen que a la sombra nosotros reducimos entre 3 y 5 grados. Entonces, tenemos 3 grados más el viento 4. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada, no poner ningún aire acondicionado ni nada, con lo que ya venía gratis en el terreno, el viento y la sombra, bueno, la sombra que produce el sol. Y ya bajamos la temperatura a 4 grados sin hacer nada. Si generamos un efecto donde el aire caliente suba y el aire fresco ingrese, ahí estamos bajando 2 o 3 grados más. Si tenemos un espacio exterior techado, una placita techada o algo así, o un árbol que produzca sombra, ese árbol va a bajar la temperatura del aire que está afuera. Y entonces, por un tema de física, el aire más frío va a ingresar al edificio y va a desplazar el aire caliente sin necesidad de tener ningún aparato eléctrico de extracción o de esas cosas. Entonces, simplemente eso, entender cuáles son la correcta ubicación del proyecto dentro del lote para aprovechar lo que ya tenemos, las cuestiones climáticas. Muy bien, seguimos con los dos que tienen la mano levantada, Giancarla y luego Emanuel. Buenas noches, arquitecto. Bueno, de acuerdo a escuchando toda la charla, mi pregunta es ¿por qué usted cree que ahora las viviendas en la tutela, los condominios, los departamentos, mayormente se deja de lado lo esencial que es una vivienda? Por ejemplo, los edificios de ahora, en altura, como le estaba diciendo, son lugares fríos que no tienen áreas verdes, que no tienen áreas sociales adecuadas. ¿Por qué piensa que se está dejando eso de lado en la actualidad? Y ¿por qué se está llevando a hacer un edificio más como para oficina? ¿Por qué dejamos eso que necesitamos nosotros como lo vimos reflejado en la pandemia? Yo tengo una teoría. Yo creo que eso se debe a la falta de humanización en la arquitectura. Nosotros tomamos criterios como qué tan rápido se puede construir y qué tan barato sale como criterios de calidad y no qué tan saludable es o qué tan beneficioso sería. En vez de tomar la salud y la calidad de vida como criterios de calidad, tomamos lo barato y lo rápido. Alguien lo mencionó antes, es un tema de mercado, es un tema de capitalismo extremo donde quiero hacer
muchas cosas gastando poco dinero. Pero los criterios de calidad de la arquitectura no pueden ser temas de dinero. Los criterios de calidad en arquitectura deberían ser temas de salud. Si nosotros nos basamos en temas de salud, incluso en temas de energía, ¿cuánta energía consumo menos gracias de aprovechar lo que hay en el terreno? Debería ser un criterio y no un tema de, mira, si hago un edificio cuadrado, no se ventila ni se ilumina, pero le meto un aire acondicionado, o sea, ¿cuáles son los valores de la arquitectura que se toman en cuenta a la hora de seleccionar los criterios de calidad de los edificios? No son salud y calidad de vida. Ese es el problema. Muy bien. Emanuel, Buenas noches, arquitectos. Mi pregunta, a ver, primero, me interesó cómo el barato se adaptó a las características de lo que necesitaban el, el hospital para los enfermos, de cómo diseña de tal forma que hicieran incluso menos esfuerzo de levantar el pie para pisar un escalón. Y posteriormente, igual, las barandas mismas, las diseño de tal forma que puedan descansar y sentarse en esa parte. Y mi pregunta surge de cómo el color afecta a la salud, de cómo el color nos afecta psicológicamente también. Vamos a ver, el color tiene efectos en el metabolismo de las personas. Por ejemplo, en los centros de cáncer que yo trabajo, utilizamos muchos ciertos colores porque el paciente de cáncer necesita comer al menos 5 veces al día y no siempre el estado de ánimo y la motivación da para estar comiendo. Entonces, utilizamos la misma estrategia de McDonald's, de utilizar naranjas, rojos y ese tipo de colores, porque aceleran el metabolismo, usted come y se satisface y se llena, hace la digestión más rápido. Entonces, afectan el metabolismo, afectan psicológicamente y además afectan emocionalmente. En las prisiones norteamericanas de alta seguridad a los presos los visten de rosado, porque el rosado reduce la agresividad de las personas. Entonces, nosotros podemos aprender a usar el color para condicionar los comportamientos de las personas o favorecer los comportamientos de las personas que nos interesan. Pero también lo podemos usar, como lo usaba Barragán, que era un maestro. Barragán consideraba que las casas de vidrio de la arquitectura moderna eran un error, y entonces pintaba los muros de colores para darle más peso y que se sintiera más masa, y entonces aumentar la sensación estereotómica de sus edificios. Entonces, lo que está es condicionando una respuesta neurológica en el cerebro para, digamos, a partir de esa arquitectura, en el uso del color. muy bien. Bueno, tenemos todavía una mano más. Marina, adelante, Marina, por favor. Sí, buenas noches. Me pareció muy importante la charla que dio sobre la arquitectura y la salud, y después la relación que existe entre la naturaleza y el hombre, que vendría a ser lo que es la arquitectura biofílica. Yo estaba viendo que incluso esto se puede estimular a través de los sentidos, que no solo es la vista, sino estaba viendo que también puede ser el olfato o incluso lo auditivo, porque eh, hay algunas personas que ponen eh, para dormir de fondo el sonido de la lluvia, porque es relajante. Y también a través del olfato con algunas plantas que son aromáticas. Entonces, esto se puede ver que es muy importante la inmersión de lo verde en lo que es toda nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando en un proyecto el espacio es limitado y no se puede hacer esto a cabalidad? Se tendría que
ver una alternativa adyacente a esto o cómo se procedería? Lo mismo que mencionaba antes, hay que definir cuáles son los criterios de calidad, porque si lo que nos interesa es mejorar la salud, la calidad de vida de las personas, la falta de espacio no debería ser una excusa. Yo les enseñé el primer proyecto, tenía 60 metros cuadrados y es un centro de atención de cuidado paliativo. No costó, de hecho lo hicimos con un concurso que ganamos un concurso por un diseño que se llamaba El Buen Trato. Entonces, en la ganancia del concurso decidimos hacer un edificio y el edificio era de 60 metros cuadrados. El terreno no podíamos hacer nada, entonces lo levantamos sobre pilotes, porque si construíamos sobre el suelo teníamos que modificar los drenajes y las aguas pluviales del hospital y era muchísimo dinero. Entonces preferimos levantarlo sobre pilotes, unos cuantos pilotes. El edificio se construyó sobre elementos livianos, todo fue elementos livianos, entonces lo levantamos en un par de días y el costo fue, digo, lo del concurso, no sé cuántos serían en dólares, pero era bastante poco dinero y es abierto, ventilado, iluminado. Hay que definir los criterios. Si lo que queremos son salud y calidad de vida, no debería ser ni la plata ni el espacio un problema. Deberíamos también saber diseñar para espacios limitados y para recursos limitados. Vale, De muy hecho, bien. en África hay unos vacunatorios que están hechos con muritos de piedra de 40 centímetros para que la gente se siente. Tubos y madera con láminas de zinc y no tiene nada más. Y ahí van todas las comunidades a ser vacunadas y esos edificios cuestan 300, $400. Entonces no debería ser un criterio tampoco. Si nosotros nos imponemos desde el principio, como Luis Alberto nos recordó esta tarde, que la arquitectura en realidad es fundamental para los seres humanos y para que nosotros vivamos bien nuestras vidas, eso es la guía. Esa es la guía a la que le tenemos que inventar soluciones cada vez que nos enfrentamos a algún problema, ¿verdad? Pero no hay, es decir, la arquitectura no es como diseñar aviones o automóviles o lámparas, ¿verdad? La arquitectura es específica al sitio, en los sitios que están compuestos por todo un tejido complejísimo de contextos y subcontextos, no nos da la oportunidad para generalizaciones, ¿verdad? En muchos de los casos. Así que bueno, Luis Alberto, la verdad que estoy muy, muy satisfecho. Muchísimas gracias por habernos dado esta muy bonita charla. La verdad que sí me ha gustado. Y eh, pues espero que te podamos invitar en algunas otras ocasiones. Y de verdad, muchas gracias, Luis Alberto. No, con gusto, siempre, como decía al principio, para mí es un gusto conversar sobre lo que a uno le gusta, la arquitectura. Así es. Entonces, para cuando guste, Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Bueno, ya tenemos pocos porque ya algunos de ellos han tenido que ir a otras clases, pero esto queda grabado. Yo les paso a ellos y a vos, Luis Alberto, el enlace para que ellos tienen que volver, no sé cómo, pero tienen que estudiar, tienen que oír todas las charlas que han tenido durante el semestre para el curso, el proyecto. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Cuídense mucho, que esté muy bien, ¿ah? Chao, chao. gracias, buenas Chao, noches. Arqui. Chao, Luis Luego Alberto. aquí. Gracias.